Nos acompaña en el estudio Rafaela Requesén, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela y hermana de Juan. Estaba con él el día que se lo llevaron, ella también fue detenida y puesta en libertad a posteriori. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por estar aquí, bueno, por invitarme y tener la oportunidad de hablar del caso de Juan. Uno no sabe por dónde comenzar después que revive todo lo que ha venido pasando, ¿no? En relación a Juan. 58 días. ¿Tú no lo has visto en esos 58 días? No, la última vez que lo vi fue el 7 de agosto, el día que nos llevaron, que me pude despedir medianamente de él porque tenía las manos amarradas atrás con un tirraje. Lo abracé y me dijo fuerza, fuerza, y aquí estoy, con fuerza. ¿Tu papá ha podido verlo finalmente? Sí, mi mamá y mi papá lo pudieron ver al día 44. Sin embargo, más allá de que pudieron hablar con él y lo pudieron ver, eso no constata su estado mental, su estado de salud, y seguimos exigiendo que los médicos de confianza sean quienes lo evalúen para ver cómo está. Ahora, ¿cuánto tiempo pudieron verlo? Tu papá es médico. Me imagino que de verlo, claro, después de tantos días, la presión, la emoción, pero ¿cuál era su estado físico, no? Bueno, mi papá dijo que lo veía bien, pero siendo él médico, Claro. saben que simplemente viéndolo no pueden saber realmente cómo está. Aparte, ese momento o esa oportunidad que tuvieron para hablar con Juan fue con 2 funcionarios del SEBIN, fue una conversación grabada, por lo tanto no pudo ser una conversación libre, que Juan haya hablado sin ninguna preocupación o algo, y por eso él como médico quiere que se le haga su chequeo con sus médicos de confianza para saber incluso cómo está físicamente, cómo está de salud y cómo está psicológicamente, pues después de todo esto que está sucediendo. Claro, claro. ¿Cómo lo han tratado? ¿Eso por lo menos tuvo espacio para conversarlo con tu papá? Mira, lo que habló Juan fue cosas muy puntuales porque estaba siendo grabada la conversación. Claro. Él le dijo a mi mamá y a mi papá que él estaba bien. Sin embargo, conozco a Juan y yo sé que él, a pesar de si la está pasando mal, él iba a mantenerse fuerte, y eso es lo que le iba a transmitir a mis papás, y más si estaba el SEBIN al lado escuchando lo que estaba hablando. Por lo tanto, una conversación no se puede tomar con esa confianza si está dentro en el SEBIN, si están los 2 funcionarios, si está siendo grabada, no se puede constatar realmente que lo que está diciendo él es así. Claro, claro, además veíamos en el micro anterior a tu papá y a tu mamá, y yo me imagino en una circunstancia similar, y uno evidentemente lo que quiere es que su papá y su mamá se vayan lo más tranquilo que puedan dentro de la circunstancia que se está viviendo. Sí, total. O sea, Juan es el hermano mayor, somos él y yo nada más. Juan siempre ha sido la cabeza de la familia, y por eso yo estoy segura que todo lo que dijo Juan, yo quisiera pensar que eso es verdad, y así lo quiero creer, pero sin embargo sabemos cómo funciona el SEBIN, cómo funciona este régimen, por lo tanto uno tiene varios escenarios presentes, pero sé que él, para dejarle tranquilidad a mi mamá y a mi papá, él se mantuvo fuerte. Sé que también lo hizo muy feliz verlos después de 44 días que estaba sin poder saber nada, sin poder ver a alguien de la familia. Yo sé que eso le dio muchísima más fuerza de la que ya tiene, aunque esté encerrado. Y mi mamá y mi papá, después de esa oportunidad de visita, están más fuertes y siguen junto conmigo y con las personas cercanas, haciendo la presión necesaria para lograr la libertad de Juan. Rafaela, ¿por qué se los llevan? ¿Por qué se van contra Juan de esa manera? Juan, más allá de que es diputado de la juventud. Bueno, te voy a interrumpir un minuto porque le voy a pedir a mi equipo de producción que trate de ubicar la intervención de Juan, que estaba en el micro anterior, dentro de la Asamblea Nacional. Cuando la tengan, me avisan, porque quisiera compartirla de nuevo con nuestra teleaudiencia. Juan es joven y la juventud venezolana es irreverente,
como uno dice, es echado para adelante. Nunca se le cayó y nunca le bajó la mirada a nadie. Ese día, como mencionabas, tuvo un discurso bastante frontal en la Asamblea Nacional donde dijo, hoy estoy aquí, mañana no sé. Y sí, así pasó. Fue absolutamente premonitorio. Esto era lo que decía Juan en la Asamblea Nacional. Escucha. Yo me niego a rendirme. Yo me niego a arrodillarme frente a quienes hoy pretenden quebrarnos la moral. Y muchos hermanos de nosotros están hoy fuera de nuestro país. Muchos están bajo tierra porque los mataron, porque los mataste, Nicolás. Y los que todavía podemos estar aquí, aquí vamos a seguir poniéndole el pecho. Hoy yo puedo hablar desde aquí. Mañana, no sé. Pero así como yo, muchos. Lo que yo sí quiero reafirmar hoy y lo que yo le quiero decir a este pueblo es que nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que nosotros podamos hacer para lograr lo que hoy toda Venezuela quiere, que es sacar a Nicolás Maduro del poder. ¿Esas palabras se las cobran a Juan? Totalmente. Y no solo eso, sino todo lo que él ha hecho. Encabezó la federación. Y lo peor de todo es que cuando estas cosas nos pasan, también hay momentos en los que no soy yo la persona. Pasa pocas veces, pero de vez en cuando me cuesta ayudar al invitado cuando llegan momentos como este. Rafaela es hermana de Juan, fue detenida con él, uno ver a su hermano allí en pantalla, viendo todo el coraje, el valor que tiene, todo lo que es capaz de decir y que fue lo que irritó además a los funcionarios del gobierno. No es fácil, Rafaela, pero recuerda siempre lo que dijo Juan, fuerza, porque la fuerza es lo que te va a permitir pues seguir adelante, ¿no? Y es la que tengo, y no solo yo, sino todos los venezolanos. Y bueno, antes de llorar, Juan ha sido un chamo, un joven que ha enfrentado a este régimen. Encabezó la federación como hoy yo lo hago, fue presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, encabezó el movimiento estudiantil, encabezó las protestas del 2014, encabezó las protestas del año pasado, se fue hacia adelante, o sea, le abrieron la cabeza, lo han perseguido, le han hecho mil cosas y Juan siempre fue de frente contra este régimen. Y por eso hoy Juan está secuestrado. Juan es el reflejo de lo que es la juventud venezolana. Y eso es un mensaje claro a los jóvenes del país, que lo que le pasó a Juan le puede pasar a cualquiera. Pero este régimen tiene que saber, y Nicolás Maduro tiene que saber, tú, Nicolás, de que a pesar de que estés golpeando a la familia venezolana, la juventud venezolana seguiremos luchando por Venezuela. Porque si hay algo que tiene el venezolano, es fuerza, y es aguante y es resistencia. Resistencia de continuar a pesar de los golpes que está recibiendo hoy una madre que tiene que enterrar a su hijo que protestó el año pasado. Resistencia es lo que está haciendo el estudiante que tiene que abandonar un aula para irse a otro país pensando en su futuro. Resistencia es lo que hoy está demostrando Venezuela, que después de 20 años en la cual estamos inmersos en la peor crisis de la historia de nuestro país, el venezolano sigue luchando por sus derechos y eso es lo que nosotros estamos demostrando y eso es lo que hoy tiene a Juan detrás de las rejas y a cientos de presos que como Juan alzaron la voz y hoy están tras las rejas. Yo quiero hacer contacto con Alejandro Rincón. Es uno de nuestros periodistas en los Estados Unidos. Lo tenemos, allí está, justo está en pantalla. Alejandro está en Colorado en las sesiones que ha venido realizando la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Toda la semana hemos transmitido en vivo y directo desde allí. Y hoy precisamente el representante del gobierno de Venezuela presentó algún video y unas fotografías de tu hermano Juan Requesén. Pero yo quiero, allí están en pantallas, esto fue presentado el día de hoy. Son fotografías inéditas en las que
aparece Juan haciendo ejercicio, recibiendo libros, en momentos de esparcimiento. Bueno, esto lo hemos visto en otras ocasiones. Es como intentar decir casi que Juan Requesén está en el Hotel Hilton en lugar de estar en el SEBIN. Pero quiero ir con Alejandro Rincón, que tiene información. Alejandro, buena tarde, bienvenido. Hola, Dania, televidentes del Canal de las Américas, son las 4 de la tarde, 19 minutos en Colorado. Volvemos a conectarnos con ustedes desde la universidad de este estado en el contexto del seguimiento dedicado que el Canal de las Américas ha estado haciendo de este periodo número 169 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la tarde de hoy nos ocupa Venezuela, en particular el caso del cual hemos venido reportando en el transcurso de este espacio. La crisis en el sistema penitenciario venezolano y sobre todo la situación de los presos políticos en el contexto de toda la situación que sucede ahora mismo en territorio venezolano. Ahora mismo nos acompaña una de las personas protagonistas de esta historia, Génesis, quien estuvo allí hablando directamente a los comisionados de la CIDH, a quien le damos la bienvenida a esta hora a la tarde de NTN 24 con una consulta específica. Génesis, el argumento que ustedes presentaron hoy ante los comisionados delata una realidad actual de lo que se vive ahora en el sistema penitenciario venezolano. ¿Cuál fue esa voz que elevaron ustedes hoy ante la CIDH? Bienvenida. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando. El día de hoy participamos varias organizaciones de derechos humanos en el 169 periodo de sesiones para hablar específicamente de la situación de los privados de libertad bajo el contexto político de Venezuela. En nombre de Defiende Venezuela estuvimos hablando sobre la situación específica que se vive en el Helicoide. El Helicoide es conocido el día de hoy como la cárcel política en Venezuela y es muy importante entender que es conocida de esta manera porque principalmente en el Helicoide es en donde albergan a los presos políticos y además es importante entender que el Helicoide es un órgano que depende exclusivamente de la Vicepresidencia de la República y por tanto está adscrito al Poder Ejecutivo. ¿Qué peticiones dieron ustedes directamente a la CIDH, más allá de retratar la realidad? ¿Qué pedido elevaron directamente a los comisionados que consideran que es urgente, que se debe hacer por parte de la CIDH para que se le haga un llamado adicional a, en este caso, los representantes del Estado que estuvieron allí? Génesis. Bueno, en esta ocasión las organizaciones de derechos humanos elevan su voz en conjunto y lo que se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en primer lugar, es que continúe insistiendo con su visita a Venezuela. Es necesario entender que la Comisión a motus propio no puede acudir a Venezuela, requiere una invitación del Estado y esta invitación ha sido negada en múltiples ocasiones. Se le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que mantenga su monitoreo sobre la situación de los privados de libertad en Venezuela a través de esta visita que cada día se ve más difícil, pero también a través del seguimiento con informes, con medidas cautelares y también con peticiones. Igualmente, se solicitó a través de la comisión que el Estado venezolano libere a los presos políticos, que dé a conocer las cifras de las personas civiles que han sido juzgadas y procesadas en tribunales militares, igual que se respeten las reglas Mandela y asimismo que se garanticen procesos de justicia para las personas privadas de libertad, que se investiguen los hechos de violaciones de derechos humanos y que se sancionen a las personas responsables. Génesis, quiero preguntarte, estoy en el estudio con Rafaela Requesén en este momento. Quería preguntarte, sé que han sido varias audiencias, si estuviste presente en la audiencia que se presentó el video, con fotografías también, sobre Juan Requesén. ¿Estuviste allí? Yo creo que se cayó. Creo que no me está... ¿Tienes el retorno, Génesis? No. La pregunta directamente de Estudio Génesis era para confirmar si en efecto tú habías estado en la sesión donde se nos mostró las fotografías sobre Juan Requesén. Es lo que consulta Idania Chirinos directamente desde Estudio. Sí, estuvimos en la sesión y de hecho elevamos nuestra voz ante esta situación porque no se trata de fotos, no se trata si las fotos eran inéditas o no. Aquí se trata de un asunto de fondo en donde se habla de un diputado, en donde anteriormente también es exhibido públicamente luego de haber sido víctima de
actos inhumanos, crueles y degradantes, en donde su ropa se ve llena de heces y posteriormente se ve que está siendo forzado a hacer una declaración en su contra. Hay que recordar que cualquier confesión bajo coacción no tiene ningún tipo de validación. Génesis, muchas gracias por este tiempo para la tarde de NTN 24. Es sumamente importante esas declaraciones que entregaban ustedes hoy a la CIDH y cerramos desde Colorado este contacto con ustedes haciéndoles la presentación de un argumento clave entregado hoy por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un llamado directo al Estado venezolano que se permita el ingreso de una comisión de la CIDH para constatar todo aquello que se debatió allí. La CIDH fue muy clara. Hay ahora mismo dos realidades presentadas, una por las organizaciones civiles y otra por ese delegado del Estado venezolano que pinta dos realidades, dos dimensiones completamente diferentes, y lo que la CIDH tras esta jornada de sesiones urge es que precisamente Nicolás Maduro permita el acceso de una comisión de la CIDH para que se constate allí cuál es la realidad de las cosas. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Alejandro Rincón en esta cobertura especial desde allí, desde Colorado, en estas sesiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Rafaela, ¿has tenido la oportunidad de ver el video que se presentó hoy? Sí, sí, lo vi. Como dice Génesis, no se trata de videos o de fotografías. ¿De qué se trata? ¿Cuál es tu reacción? ¿Por qué tener que presentar a Juan como que si estuviese de vacaciones en lugar de estar privado de libertad? Esas son las preguntas que uno se hace. O sea, Juan está secuestrado en el helicoide, donde sabemos que torturan, donde hay denuncias de tortura y todavía siguen habiendo presos donde no tienen ni siquiera su primera presentación de audiencia. Yo creo que este régimen, como todo, ha querido pintar o demostrar de que cumplen con los derechos y respetan los derechos de las personas. Pero es que no se puede respetar los derechos de las personas, y menos de Juan, cuando fue secuestrado de su casa, violando la propiedad privada, porque cuando nos llevaron ya estaban dentro del edificio, estaban en el estacionamiento, violando su inmunidad parlamentaria. Después de 120 horas fue que Juan pudo tener acceso a su abogado y habló con él minutos antes de su presentación, violando su libertad y violando una serie de derechos fundamentales de cualquier ser humano. Por lo tanto, este régimen piensa que demostrando o mostrando fotos o videos, quizás se vayan a calmar un poco las aguas y nosotros como familia estemos más tranquilos viendo que Juan hace ejercicio, que está leyendo. Es que estar preso no importa las fotos o los videos que muestren, estar preso no es una opción para el venezolano que está luchando por un cambio, y menos para Juan, que no ha hecho nada y que hoy es inocente y está siendo culpado por algo que no tiene sentido. Porque todos los venezolanos y los países sabemos que este caso es únicamente político, porque de jurídico no tiene nada. Absolutamente nada. Ya es una tortura no tener libertad. Totalmente. Ya es una tortura estar encerrado. Ya es una tortura que le priven a uno de comunicarse además con su familia y con sus abogados. Mira, me acaban de hacer llegar en este momento una denuncia que va a llevar a la Corte Penal Internacional. Es un documento de 46 páginas a la fiscal ante la Corte, Fatou Bensouda. Lo encabeza Luisa Ortega Díaz, la fiscal venezolana en el exilio, denunciando a varios funcionarios, Jorge Rodríguez, Gustavo Enrique González, Diosdado Cabello, Tarek William Saá, entre otros, por ser autores de los delitos de encarcelación y tortura en perjuicio de Juan Requesén Martínez, titular de la cédula de identidad, y la coloca. Y el delito de persecución en perjuicio del ciudadano Julio Andrés Borges, titular también de la cédula de identidad. Es una denuncia que va a llevar Luisa Ortega Díaz a la Corte Penal Internacional. Entiendo que ha sido ya cursada, enviada, no sé si la va a presentar también, pero denuncia el encarcelamiento de Juan Requesén y la persecución en contra de Julio Andrés Borges. Es una primicia de NTN 24. Agradezco a la fiscal Luisa Ortega Díaz que me ha hecho llegar este documento en este momento. Es importante denunciar estos casos en los organismos internacionales, en la CIDH, en la Corte Penal y en cuanto foro internacional se pueda.
Totalmente, en todos los espacios, incluso en los medios de comunicación, es fundamental denunciar lo que hoy no solo le está pasando a mi hermano, el diputado Juan Requesens, sino lo que le está pasando a todos los venezolanos. Porque la realidad es que Juan está preso en una celda, pero el venezolano, nosotros los venezolanos estamos presos en nuestro país porque no tenemos acceso a nada y porque diariamente siguen muriendo venezolanos a falta de comida, a falta de medicamentos y a falta de una serie de cosas que este régimen ha propiciado. Por lo tanto, a todos los organismos, a todas las instituciones, ante los medios de comunicaciones, a donde estén, hay que denunciar. Y eso es algo que tienen que hacer los venezolanos que ya no se encuentran en el país. Afuera denuncien lo que está sucediendo, no solo con el caso de mi hermano, sino lo que está sucediendo en el país, que hoy se le está violando los derechos a todos los venezolanos que quieren un cambio. Y a quienes alzan la voz, como lo ha hecho Juan, entonces los meten presos, violando sus derechos, sometiéndolos a tortura y bueno, ya con estar preso es una tortura. Rafaela, tú comienzas una gira internacional, vas a llevar el caso de tu hermano y de los presos políticos. ¿A dónde vas? Bueno, mira, yo fui invitada al Fórum 2000 en Praga. Tengo la oportunidad ya de ser panelista. El tópico es sobre democracia. Por lo tanto, yo creo que es fundamental, porque yo que tengo 26 años, no sé lo que es la democracia más allá de lo que hemos leído o lo que uno puede saber de noticias de otros países, pero es una oportunidad para llevar el caso de Juan, que en el 2014 también estuvo en el foro. Por lo tanto, para mí es fundamental ese espacio para alzar la voz y hacer saber lo que está viviendo Juan y los presos políticos y lo que está viviendo Venezuela. En Praga opera el Instituto Kasla, que dirige Tamara Sujú, defensora de derechos humanos, con quien con frecuencia y a menudo hablamos en el programa. Rafaela, gracias por estar aquí, gracias por compartir con nosotros tu sentir. Eso creo que transmite más que cualquier cosa que a ratos podamos decir. No, gracias a ti. Y bueno, que quienes nos están escuchando sepan que a pesar de los golpes y de que uno llore incluso, los venezolanos seguimos firmes, porque si hay algo que queremos es la libertad y la democracia, y ni siquiera pensando en nuestra generación, sino en las próximas, que no tengan que vivir lo que hoy nosotros estamos viviendo, y que a pesar que millones de jóvenes se han ido, muchísimos seguimos en el país dispuestos a dejar nuestra libertad y nuestra vida como cientos la dejaron el año pasado en protesta. Así que Venezuela, muchísima fuerza, y a los demás países sigan haciendo las presiones, que sabemos que eso al régimen le molesta. Así que fuerza y pa'lante.